uno nunca sabe qué hubiera podido pasar en otras circunstancias, si Luis Carlos no hubiera muerto. Es algo muy difícil de pensar. Era un ser humano transparente en todo sentido. Decía, mire, yo he aprendido en política una cosa, que cuando el pueblo da cariño, lo da para siempre. A él se lo dieron para siempre y todavía lo adoran. Una persona, un gran héroe, un gran líder, un ejemplo para el país, como una guía para muchos, que inspiró muchas cosas buenas en mucha gente en el país. Que las personas que defienden el tratado entonces pueden ser asesinados, como fue asesinado José Edgardo González, un ex viceministro de Justicia. Cuando Luis Carlos entró al periódico, yo ya llevaba varios años y él acababa de terminar su carrera en la Javeriana. Entonces los conocí y él estaba en el grupo de Daniel Samper y de Enrique Santos y después de Garavito. Y en un momento dado hicimos varias cosas interesantes juntos. Creo que la economía colombiana necesita un ajuste serio en distintos frentes, relacionados con el manejo fiscal, cambiario, laboral y de los sectores productivos. El 20 de julio de 1969, cuando el hombre llegó a la luna, ese día Luis Carlos me dijo que se quería casar conmigo, sencillamente así, de un momento para otro, sin nada más, sin previo de nada. Y los primeros recuerdos son en Roma, en Italia, cuando mi papá era embajador de Colombia en Roma, después de haber sido ministro de Educación de Misael Pastrana. Durante 2 años, Misael Pastrana lo nombra embajador en Italia, y allí nace mi hermano Claudio. Recuerdo varios viajes que hice con él, uno en particular donde en más o menos una semana recorrimos más de 60 municipios. Una parte fue en avioneta, otra parte fue en helicóptero, otra parte fue en lancha, otra parte fue en carro. Fue una gira bastante dura que recuerdo particularmente porque tuve la oportunidad de estar con él 8 días, digamos, en gira los dos. Y ahí hablamos muchas cosas. Eso fue, yo calculo que hacia el año 86, 87. Cuando cumplí 10 años, en el 84, que fue el mismo año de las Olimpiadas de Los Ángeles, él era tan aficionado al deporte y se gozaba tanto los temas deportivos que me organizó unas Olimpiadas para celebrar mi cumpleaños. Entonces mandó a hacer medallas, trofeos, compró cronómetros, fueron los primeros momentos de la ciclovía. Entonces nos hicimos en un parque cerca de la casa donde vivíamos, en la 104 con 15, y organizamos unas Olimpiadas gigantescas con una cantidad de amigos nuestros por categorías, y yo creo que él se lo gozó más que todo el mundo, pero seguramente pues fue uno de los recuerdos más especiales que tengo de mi infancia con él. En medio de su vida pública, este santanderiano que se desplazó a Bogotá luego de que su papá fuera amenazado en 1949 por ser activista liberal, estaba su pasión por el deporte, el ciclismo, el fútbol y el boxeo. Hubo 2 cosas especiales con el ciclismo. Una fue que Lucho Herrera le regaló una bicicleta. Una bicicleta, me acuerdo que Lucho Herrera había usado en una de las carreras de Europa, en Francia, en el Tour de Francia. Entonces eso pues fue un acontecimiento cuando el papá llegó con la bicicleta, etc. Entonces el papá era fiebrado a esas cosas, entonces se compró toda la indumentaria para montar en bicicleta y salía al mismo parque donde nos hizo las Olimpiadas, salía a darle vueltas al parque a veces, y en una salida de esas, él, como era fiebrado, cogía las curvas rápido. Hay una curva con arena, como eso pasa mucho en Bogotá, digamos, y la cogió muy rápido y se vino al suelo y se raspó toda la cara. O sea, se raspó toda la cara, y recuerdo que tenía como una entrevista a los pocos días importante, o un debate, o una intervención de esas que tenían los candidatos presidenciales. Entonces no sabían qué hacer, le pusieron un pedazo de carne en la cara 2 días a ver si se le quitaba. Un día mi papá se llevó la bicicleta y volvió con una bicicleta roja, normal, que ya no era la bicicleta de Lucho Herrera, una bicicleta normal, mucho más pesada que la que teníamos antes, etc. Y nosotros dijimos, ¿qué pasó con la bicicleta? Dijo, no, nunca dio una explicación clara.
¿no? Sino dijo, esta es buena también, y nunca nos dijo nada. Mucho tiempo después entendimos que a Luis Alfonso, mi medio hermano, montaba en bicicleta. Y mi papá le regaló la bicicleta a Lucho Herrera, pero como nosotros no supimos de la existencia de Luis Alfonso sino hasta después de la muerte de mi papá, vinimos a saber que se la regalaba a él y por eso se la había llevado a la casa. Nosotros decíamos, mi papá fue muy torpe, cambiar una bicicleta Vitus, marca no sé qué, de Lucho Herrera, por una bicicleta ahí cualquiera que consiguió esto. No, fue porque se la regaló a Luis Alfonso, entonces tenía que reemplazarla en la casa y trajo una cualquiera que consiguió. A veces tomaba vacaciones de algunos días y nos llevaba, como nos llevó una vez a Cartagena, a San Andrés, pero también eran muy interrumpidos esos periodos de vacaciones por la demanda de la gente de estar con él, de intercambiar con él, de pedirle ideas, pedirle opiniones, y pues en Villa de Leyva también era uno de los destinos preferidos de mi papá para descansar, para leer, para dormir, para pasar con nosotros. Él aprovechaba todos los días para desayunar con nosotros antes de irnos al colegio. Entonces se levantaba muy temprano, nosotros ya estábamos listos para desayunar y él se ponía la bata, bajaba a desayunar con nosotros, leía los periódicos. Le gustó manejar bastante cuando joven, decían que manejaba rápido. Quién sabe si es cierto. Él tuvo un accidente cuando fue ministro de Educación, entre otras cosas, porque iba con su conductor a Bucaramanga y parece que el conductor iba muy despacio y él iba tarde. Entonces dijo, no, siéntese a un lado, yo manejo. Y manejó y se estrelló y se partió una pierna en el estrellón y eso fue un desastre, en fin. Tuve episodios muy divertidos, como la primera vez que mi papá invitó a salir a mi mamá. Mi papá era muy distraído para manejar y se le olvidaba que iba manejando y en la primera cita, en la primera salida, se estrelló contra un poste. Recuerdo que un día mi papá nos llevó que iba a cambiar un carro que teníamos, que era un Fiat 147, que era el carro de mi mamá, por una nueva marca que había llegado a Colombia y que mi papá decía que eso iba a ser como la marca fuerte, que era Mazda, cuando llegó Mazda a Colombia. Entonces cambió ese 147 por un Mazda 323, rojo, me acuerdo, de 4 puertas. Y entonces hubo 2 episodios divertidos con ese carro. Uno fue el día que nos lo entregaron. Me acuerdo que Juan Manuel, mi hermano, le dijo a mi papá, no vayas a manejar, que tú estás... Papá tenía 1000 cosas en la cabeza ya en esa época, 86, 85, 86. Pues que a veces no se podía concentrar en manejar porque estaba pensando en 1000 cosas. No vayas a manejar. Y mi papá le dijo, sí, tranquilo, viejito, tranquilo. Llegamos al concesionario que quedaba, me acuerdo que en la 13 con 34 más o menos. Y ¿qué va? Mi papá dijo, no, claro, estamos comprando más, salió manejando el carro. Y no me acuerdo qué vuelta dimos estrenando el carro, pero veníamos por la 7ª como con 90 y pico aquí en Bogotá. Y me acuerdo que mi mamá le dijo, íbamos, mi papá me iba manejando, mi mamá en el puesto de delante, Claudio, mi hermano y yo. Y mi mamá le dijo, cuidado con la buceta, Luis Carlos. Cuidado con la buceta. Cuidado con la buceta, es que ¡pum! Se metió detrás de la buceta. Que ese carro todavía lo tiene una tía mía, una hermana de mi papá se lo compró a mi papá. Es que ese carro, después de ese estrellón, se le dañó todo el capó y todo eso del carro. Lo pintaron y eso la verdad nunca quedó bien pintado. Yo no sé por qué, siempre quedó como medio desteñido. Esos carros que no pintan bien y quedaron como desteñidos. Bueno, entonces mi papá estaba vendiendo el carro. Y entonces mi tía dijo que quería comprarlo. Entonces me acuerdo que en una reunión familiar en la casa llegaron. Entonces mi papá dijo, bueno, bajemos al garaje a ver el carro. Entonces bajamos al garaje, mi papá mostró el carro, mira, este carro es así, y es no sé qué, y tiene esto, y tiene lo otro, y tal. Y entonces yo tenía 9 años. Y entonces yo llego y digo, pero papá, no se le olvide decirle que ese capó está todo manchado, porque eso nunca lo pudieron pintar por la estrellada que usted le metió al carro cuando lo compró. Y papá, cállese, cállese, cállese. Y no, que va, claro, mi tía vio eso y dijo, uy, no, tiene que haber una rebaja al carro, ¿cómo así? Eso tan... Pero hoy todavía el carro lo tiene mi tía. Mientras tanto, Luis Carlos Galán creaba una nueva forma de hacer política, diseñó el nuevo liberalismo y emprendió una lucha contra las mafias del narcotráfico. En el año 87, tal vez pudo ser 87 más o menos, cuando le hicieron un atentado a mi cuñado, Alberto Villamizar, pues que casi lo matan y le hicieron ese atentado. Entonces, para Luis Carlos ese atentado fue como un aviso para él y como esto, entonces él tuvo una reacción muy, muy fuerte
hizo una declaración bastante fuerte y se fue a ver a Guillermo. Se fue a ver a Guillermo para decirle, para contarle todos es decir, los detalles de cómo había sido el atentado a Alberto y es decir, ya conversar con él sobre la gravedad de la situación y sobre lo que podía pasar y lo que se estaba gestando y a raíz de eso, Guillermo arreció los ataques al narcotráfico y todo en el periódico, a raíz de ese encuentro que tuvo con Luis Carlos, porque es que Luis Carlos le planteó una cosa demasiado dramática y bueno, y al poco tiempo mataron a Guillermo. A pesar de las circunstancias y los peligros que se vivían en Colombia y a pesar de que mi papá era una persona amenazada, una de las personas más amenazadas del país, por primera vez realmente en esas últimas diría yo, esas últimas 2 semanas, realmente sentimos miedo de que pudiera pasar algo malo. Con él no había manera de pelear, porque primero era muy terco total, y no había nada que lo convenciera, entonces era inútil, la discusión era inútil. Pero entonces en la última semana sí recuerdo que le dije varias veces que no fuera a la manifestación de Soacha, que lo analizara, que lo pensara, que no sé qué, pero él inmediatamente se ponía, no había manera de discutir. Entonces yo resolví el día de la manifestación no decirle nada. No decirle nada, entonces lo despedí como si se fuera para cualquier sitio, como sin ninguna trascendencia, sin ninguna importancia. Y él tampoco le quiso dar importancia a la despedida, nada. Era una despedida común y corriente, por evitar confrontar lo que podía ser una realidad. Toda nuestra vida fue alrededor de él, digamos. O sea, lo más importante en nuestras vidas siempre era él, era evidente, no había nada que hacer, era, digamos, el centro de gravedad de toda la familia. Y al no estar fue un vacío muy grande, un vacío total, como uno llega a un abismo y dice, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué sigue en la vida? Eso fue muy complejo y por eso el rol que cumplió mi mamá en ese momento pues fue clave para nosotros, como decir, ¿cómo que qué sigue? Pues a salir adelante. Me tocó, digamos, como asumir como hermano mayor en ese momento de Claudio y de Carlos Fernando, como ayudar y acompañar a mi mamá en toda esa fase tan dolorosa que fue. Quiero pedirle al doctor César Gaviria, en nombre del pueblo y en nombre de mi familia, que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Lo he extrañado desde todos los puntos de vista, lo he extrañado físicamente, lo he extrañado espiritualmente, lo he extrañado su presencia. Me hizo mucha falta cuando nació mi primera hija. Creo que hubiera sido un abuelo, hubiera gozado mucho con sus nietos. Es como si a uno le hubieran roto todo y volver a arrancar algo completamente distinto y algo completamente desconocido. Entonces, pero yo tuve una suerte grandísima que fue tenerlos a ellos, tener a Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando, porque es que ellos sí me ayudaron a mí totalmente. Es decir, si no hubiera sido por ellos, yo no habría logrado hacer nada.